Pablo Braganza, recién estábamos conversando contigo, 30 o más años de carrera como funcionario electoral, hoy jefe de la oficina electoral de Maldonado, pero que entraste muy jovencito. Sí, en realidad el 1 de febrero hizo 34 años en la función pública, siempre en la corte electoral. Yo cumplo años el 3 de enero, del año 89, cumplí años, el 19 de enero me fui de Rivera, soy de Rivera, me fui de Rivera a Montevideo, y el 1 de febrero entré en la corte electoral. Fuimos como todos los chiquilines del interior, como todos los gurises, como se dice. Fuimos 19 que entramos, bañaditos, perfumados, lo recuerdo como si fuera el día de hoy, en la Dirección de Servicios Generales, y nos hicieron pasar a otro piso y lo que nos dieron fue un overol. Y nos dijeron, muchachos, se van para los camiones a cargar, los que somos mayores recordamos, voto verde y amarillo. Claro. Año 89, empezamos a trabajar en los camiones para hacer armar las cabinas, distribución de mesas, todo ese tipo de acondicionamientos locales se llamaba. Después de eso tuve un tiempo en limpieza, que a veces yo comento y digo, en esa época no había estas famosas empresas de limpieza, éramos los empleados de la corte. O sea que literalmente arrancaste limpiando pisos. Sí, cargando, limpiando pisos, como auxiliar de servicio. Después, 8 años después, 6 años después, hay un llamado para los auxiliares a ver quiénes quisieran cambiar de escalafón, el escalafón administrativo. Nos presentamos unos cuantos y otros tantos cambiamos de escalafón. Y ahí la Corte Electoral particularmente se empiezan los ascensos por concursos de oposición y méritos. Antes se ascendía por la opinión del jefe, digamos, de turno. Claro. Bueno, ahí empezamos a hacer concurso de oposición y mérito. Por eso yo a veces digo que he cumplido todas las etapas en la Corte Electoral. Sí, del lampazo hasta un cargo de dirección ahora. Claro, porque viste que a veces es una figura que se utiliza en lenguaje figurado, justamente decir, yo conozco o hice toda mi carrera desde, empecé de abajo, en realidad vos arrancaste de abajo y hiciste el recorrido por todo el escalafón. Que además, yo decía recién, jefe de la oficina electoral de Maldonado, pero que en este periodo, en este tiempo por lo menos, ingresás varias veces como ministro suplente de la Corte. Sí, en la actualidad en esta integración soy suplente del ministro Arturo Silvera, sí, en la Corte Electoral. Y bueno, en ocasiones cuando el ministro viaja al exterior o por licencia personal, me convocan para actuar en el pleno de la Corte Electoral. Maldonado en realidad tiene una particularidad, somos 2 ministros suplentes de Maldonado. Además del que habla está el doctor Fernando Cairo, que es suplente del ministro Garchitorena. Bueno, que no es convocado porque está ejerciendo su dirección de Cultura. Bien. La idea contigo era conversar, estamos todavía a casi un año de prender fuerte los motores, pero en la oficina electoral, digamos, los tiempos a veces son distintos de los que conocemos públicamente o de los que toman más relevancia. Maldonado es un departamento que, lo hablamos siempre en otros sentidos, tiene un crecimiento interno de población que es muy importante. La movilidad del país generalmente tiene a Maldonado como uno de sus centros. Y también lleva a que mucha gente haga el traslado de la credencial, independientemente de lo que son las inscripciones de los jóvenes que van acercándose a la fecha. Hablábamos de que están teniendo un trabajo importante en cuanto al traslado de credenciales, es decir, el padrón de Maldonado está creciendo no solo por los nuevos votantes, sino por aquellos que se trasladan de sus departamentos de origen o donde tenían la credencial hasta el momento para acá. Así es, Maldonado a la Corte Electoral, digamos, le dejó 2 o 3 cosas. Le dejó, por ejemplo, que tuvimos que crear una oficina que era de 2 funcionarios, ahora ya es una oficina con más cuerpo, tiene 4 funcionarios y un área determinada que le llamamos Ciudadanía Legal, que es para atender a los extranjeros. Eso nos dejó la pandemia en forma muy pero muy importante. Muchos extranjeros han iniciado el trámite de la Carta de Ciudadanía, y el trámite de la Carta de Ciudadanía
tiene como destino, bueno, o el pasaporte, eventualmente calificarlo, modificarle el rango del pasaporte, o simplemente obtener la credencial cívica y votar en el Uruguay. Antes era algo muy marginal que tenía la oficina de Maldonado, y ahora literalmente es una parte de la oficina está destinada a atender extranjeros. Muchos extranjeros vienen y hacen la consulta y no tienen digamos, las posibilidades, no cumplen con los requisitos para obtener la carta de ciudadanía, pero quedan informados, y esa gente notoriamente se va a quedar en el país, o se está quedando en el país, y ya, bueno, vengo dentro de 3 años, por ejemplo, que son sí, las o vengo cuando casadas, cumplan los requisitos. Cuando cumplen los requisitos, generalmente se cumplen los 3 años, 2 años y medio. Y esa gente lo manifiesta que lo va a hacer. Y tenemos desde el exterior, tenemos desde personas con muy buen pasar, sin lugar a dudas, hasta la persona que se vino de Venezuela, huyendo del hambre, literalmente, o de Cuba, que se vienen para Uruguay y que se instalan. Algunos se instalan y otros en realidad es una escala para irse a Estados Unidos. Eso por un lado. Y después sí tenemos el crecimiento del padrón de Maldonado, que yo me atrevo a decir que seguramente va a ser el crecimiento más grande que tuvo el padrón electoral de Maldonado desde que tenemos procesos electorales, es decir, desde el 99, ¿sí?, para acá, siempre cada 5 años tenemos elecciones. Y Maldonado siempre iba creciendo 8 o 9 mil habilitados. Creo que un año creció cerca de los 10.000, un periodo. Ahora vamos a superar, que esperábamos superarlo a fin de año, lo vamos a superar, estimo que en agosto más tardar, los 150.000 habilitados. Y ese crecimiento se debe, es cierto, a los muchachos, a los jóvenes que se incorporan al padrón, que son los que tienen que tener, los que cumplen 18 años antes del 9 de mayo del año 25, es decir, las elecciones departamentales. Esos están obligados a tramitar, a sacar la credencial, como se dice. Y después tenemos la enorme cantidad de traslados, ¿sí?, que tenemos de compatriotas de otros departamentos que se han venido para Maldonado. Y ahí siempre utilizamos una diferenciación entre el vecino de Maldonado y el ciudadano de Maldonado. El vecino de Maldonado es el compatriota que se vino de Canelones o de Tacuarembó o de Montevideo o donde sea y se radicó en el departamento, trabaja en el departamento, trajo a su familia, pero no vota. Claro, no tiene la credencial acá. Vota en Tacuarembó. Bueno, el otro vecino que es vecino y ciudadano de Maldonado, que trasladó su credencial para Maldonado, para el departamento, para donde está, y que va a incidir en las elecciones generales, en las elecciones internas, nacionales, balotaje y departamentales. Ese, llamémosle, califica en forma diferente. A veces vemos que sobre todo la gente del interior, los que somos del interior, nos cuesta bastante desprendernos de la credencial cívica. Yo estuve 30 años en Montevideo votando en Rivera, iba el día de elección. ¿Ahora votas en Maldonado? Ahora voto en Maldonado, sí. Iba a votar Rivera y venía. Claro, porque todos estos compatriotas, sobre todo lo de los pagos chicos, o más chicos, digamos, cuando vas a votar, seguramente te encuentres con amigos, vecinos, familiares, y de acuerdo compañeros del liceo, que como cosas. Sacaron la credencial en la misma tanda, porque generalmente cumplían años, después les toca en el mismo circuito o en el mismo local. Yo digo que eso es entendible, pero también me doy cuenta que cada vez más los compatriotas que vienen para Maldonado se arraigan, trabajan, traen a su familia, y ya creo que hay más tendencia a trasladar porque dicen, nos vamos a quedar acá. Eso habla muy bien del departamento, por supuesto, de la situación del departamento, del crecimiento, que es inocultable el crecimiento de Maldonado, no solamente en población, sino en desarrollo, y esos compatriotas ya no tardan tanto, es la percepción que tenemos en trasladar la credencial. Más los muchachos nuevos, eso va a hacer que el padrón pase, en el invierno pase los 150.000. Pero nosotros íbamos antes a Gregorio Snares y teníamos, ahora estamos saliendo con las oficinas móviles, y fuimos el fin de semana a Gregorio Snares, y antes, en el periodo pasado, veníamos con 10, 15 trámites más o menos. Ahora venimos alrededor de 40 trámites, pero ese crecimiento se da por traslado de gente ahí, particularmente en Montevideo.
que se viene a vivir a Solís, a la zona rural, en busca de tranquilidad, notoriamente, porque bueno, siempre en esos lugares se habla con los vecinos, que se viene a vivir en busca de la paz, mejor calidad de vida, de un departamento bueno que está limpio, ordenado, y la mayoría son de Montevideo que buscan eso. O sea que, digamos, eso que vos me comentás, ¿no? El tema del arraigo es importante porque primero que fue una de las cosas que en Maldonado siempre se ha cuestionado, que falta arraigo, falta cariño, porque la gente, digamos, siente que su corazón sigue estando a veces en el lugar de origen y entonces se involucra menos con las cuestiones comunitarias del departamento. Pero en el caso además de los extranjeros, ¿no?, que vos mencionás, porque perfectamente también podrían ser extranjeros residentes en el país y no necesariamente hacer el trámite en la Corte para convertirse en ciudadanos y poder incidir y poder votar muchas veces. Eso vos me decís que tiene un crecimiento, o sea, no solamente que es algo que dejó la pandemia administrativamente en cuanto a consultas, sino que me imagino que muchos de ellos sí cumplen las condiciones. Sí, muchos cumplen. De hecho, Maldonado es, después de oficinas centrales de la Corte Electoral, sin lugar a dudas, el departamento que más cartas de ciudadanía ha solicitado, tramitado hacia la Corte Electoral. En algún momento estuvimos muy cercanos en cantidad a Montevideo. Digo, ahora bajó un poco, pero enseguida de la salida de la pandemia, era, por eso tuvimos que ampliar, duplicar la oficina, por el tema del trato, de la cantidad de gente que venía a hacer la solicitud. Además, el iniciar el trámite de la Carta de Ciudadanía en Uruguay, que es legislación de principios del siglo pasado, recordemos, principios del siglo pasado, era la época en la cual venían los barcos europeos, de Europa, de Italia, de España, y que venían con los anarquistas, rebotaban en Buenos Aires, venían para el puerto de Montevideo. Que venían flojos de papeles, muchos. No tenían papeles, algunos prófugos también. Bueno, lo que era el Uruguay de inicio del siglo pasado. El constituyente, posteriormente, pero primero el legislador, estableció normas bastante exigentes, porque nosotros ahora nos quejamos de España, de Italia, de Francia, Alemania, pero el legislador nuestro, cuando de allá se venían, estableció normas muy exigentes para que esos extranjeros ingresen a la vida cívica. Es decir, puede venir, establecerse, trabajar, pero para llegar a votar, vamos a imaginarnos un argentino o un austríaco, porque acá tenemos de todos. Viene y tiene que probar, si es soltero, 5 años de arraigo en el país. 5 años. ¿De qué vive? ¿Qué tiene en el Uruguay? No puede llegar y decir, bueno, mirá, yo soy amigo de Do Carmo y no. Además de los testigos, ¿sí?, que es de buena conducta, la información del boleto policial, que además es un término muy antiguo, claro, tiene ser el certificado de antecedentes judiciales. Tiene que probar cuál es el arraigo, su medio de vida en el país. Si es casado, 3 años. Y después que todo eso es exitoso, que la Corte Electoral se lo aprueba, que además le da un cartón, una cosa fantástica, muy de época, ahí tiene que esperar 3 años. Claro. Pero que además lo establece la Constitución de la República. Porque era lo que iba a decir, o sea, no es solamente obtener la carta, el documento. Ese argentino o ese austríaco, después hay que esperar 3 años. 3 años para solicitar la credencial cívica. Es decir, es un largo camino. Por eso yo te decía que me parece que es una cuestión de sentimiento de arraigo y toda una demostración de parte de una persona, y sobre todo en el caso de los extranjeros, cuando inician este trámite, porque después de todo cumplir los requisitos, después de hacer todo el recorrido, aún así tienen que esperar, después de obtener la carta, 3 años para efectivamente tener su credencial, su número, su serie, su cartoncito, y poder ir y votar. Ahí creo que hay una gran dosis de afecto al país. Esencialmente la palabra que se me ocurre es afecto, cariño, gente que, bueno, por alguna razón de su vida se vino a un lugar más lejano que venirse de Tacuarembó o de Montevideo, se instaló en lo que yo diría la gran Punta del Este, ¿verdad? Que va de Portezuelo hasta José Ignacio, por decirlo. El universo cree que todo es Punta del Este. Y esa gente se instala y está encantada con el país.
Esa es la verdad, está encantada. Encantada al punto que quieren involucrarse en las decisiones, digamos, participar y tener voz en las decisiones, pues en definitiva votar es tener voz. Sin duda. Y ejercer el voto efectivo en los cambios políticos y todo lo que viene detrás. Y la gente, cuando le otorgamos la carta, ni la credencial, la carta, las compañeras que trabajan ahí en varias ocasiones han dicho la manifestación de afecto, lo conmovido que están a veces porque les otorgamos la carta de ciudadanía uruguaya. Bueno, son todas historias de vida, ¿no? Bueno, vamos a llegar entonces con un padrón de aproximadamente 150.000 votantes al comienzo del ciclo electoral del año que viene. Sin duda. Sin duda. Ahora, yo te decía, en este momento ustedes están con traslados, inscripciones en el registro, algún otro trámite eventualmente, gente como yo que todavía tiene la libretita vieja y no se ha ido a hacer nunca la credencial nueva. Pero después les viene toda una serie de trabajos que son previos. Me parece importante recalcar, porque sé que es algo que sucede en cada ciclo, con la gente joven, ¿no? Y el hecho de tener que inscribirse en el padrón con determinada fecha límite, porque además, si después no lo hacen, no es solamente el hecho de que no puedan votar en la elección. Por ejemplo, cuando van a ingresar a la facultad necesitan tener credencial cívica y muchos van en ese momento a sacar la credencial y se encuentran que después el padrón está cerrado. Muchas veces se presentan a determinados trabajos para los cuales les exige también credencial y no lo pueden hacer. Me tocó un año en la Corte de estar haciendo un relevamiento, una cuestión periodística de trabajo de votos y ver montones de chiquilines, porque iniciaban las clases en esa época, sí, y que decían, pero en la facultad me piden, otros querían entrar al liceo militar o a cuestiones vinculadas al ejército, tengo que tener credencial, y el padrón estaba cerrado. Sí, y hay dos cuestiones que es importante que los muchachos sepan, los muchachos y los padres, que primero que la inscripción cívica es obligatoria, no es algo que el muchacho puede decir me inscribo o no me inscribo. Para los compatriotas, para los uruguayos es obligatorio, que tienen que tramitar la credencial cívica antes del 15 de abril del año que viene, todos los que cumplan 18 años antes del 9 de mayo del 25. Es decir, Juan cumple 18 años el 20 de enero del 25, tiene la obligación de ir antes del 15 de abril a una oficina de la Corte Electoral a tramitar la credencial, ya sea en las oficinas centrales de Dodera y Pérez del Puerto o alguna de las tantas mesas móviles que vamos a tener en el departamento. Eso es inequívoco, que además es un trámite que es gratis, tiene que ir solamente con la partida de nacimiento y la cédula, que si no lo hace después le va a generar muchas dificultades en el Estado, le va a generar a él, digo, ¿no? Cuando se inscriba en la facultad o en la UTU o en trámites de la vida. Sí, incluso si quiere concursar para un empleo público. No va a poder votar, sin duda, pero además le van a pedir en algún momento, porque tiene 18 años, la constancia de voto y no va a poder tener constancia de voto. Ese tipo de cuestiones. Les sugerimos que vayan lo antes posible si tienen interés en participar como electores o eventualmente candidatos en las elecciones internas, porque hay un tema que es de trámite administrativo en la Corte Electoral por todo lo garantista que es el sistema. Generalmente la Corte Electoral fija un cierre de padrón ficto, ¿sí? Porque los expedientes, como manda la legislación electoral, la 7.690, que es la Ley de Registro Cívico, establece los expedientes aceptados y distribuidos. ¿Qué significa eso en la jerga nuestra? Que el expediente del muchacho, ¿sí?, del joven, tiene que ser aceptada su inscripción cívica y registrado en todos los registros centrales, es decir, verificar que no se inscribió con anterioridad, que no cambió de nombre, y de esa forma pasa a estar incluido en el registro dactiloscópico, registro de expediente, registro electoral, padrón electoral, y ahí recién va a estar habilitado a votar. Entonces la Corte Electoral siempre fija una fecha, no para sacar la credencial, pero sí para estar habilitado para las elecciones internas. Y recuerdo la última vez fue en enero, la otra vez fue en febrero. Entonces los muchachos sí van a estar inscritos, van a estar serie y número, van a votar sin duda en las nacionales, pero
en las elecciones internas no van a votar. Claro. Son voluntarias, ¿no? Pero no van a poder votar ni ser candidatos eventualmente. Bien. El consejo en definitiva es que vayan lo antes posible. Tienen que ir lo antes posible. Sí, sí. Tienen que ir lo antes posible y acordarse de última de la fecha límite que es en abril, a mediados de abril del año que viene. Por lo menos de la etapa que yo estuve en la pasada, no tuvimos lo que se llaman las oficinas abarrotadas a último momento, porque en aquella ocasión hicimos, con un gran apoyo de la Intendencia, hicimos una campaña con las oficinas móviles en todo el departamento, porque tiene el mismo derecho el muchacho que está en Los Talas como el que está en Punta del Este. Claro, el de Los Talas tiene que venirse hasta acá, claro, ¿no? El de Punta del Este son 10 minutos. Y bueno, fuimos incluidos hasta Los Talas, instalamos la oficina móvil cerca del cierre del periodo por si quedaba gente para tramitar, no sé, traslados, credenciales. Aiguá también tiene una cantidad de traslados que nunca nos hubiéramos imaginado, pero para que ese compatriota pueda, no solamente por el hecho obligatorio, pueda tramitar su credencial cívica, que es un poco democratizar el servicio de la Corte Electoral, porque si el que está en Punta del Este o aquí en Maldonado Nuevo, en 5 minutos está en Dodera y Pérez del Puerto, pero el que está en Aiguá tiene que venirse a Maldonado. Y bueno, y esa es una tarea que vamos a desempeñar. Vamos a colocar bastante esfuerzo en la Capuera. Vamos a ir varias veces a la Capuera, que es una serie electoral nueva, que si bien va a definir el municipio de Piriápolis, pero ahora son electoralmente independientes. Claro, porque tienen su serie. Ahora, por lo menos hasta hace un tiempito pasaba el fenómeno de que ya con la serie creada para la Capuera, la mayoría de la gente de la Capuera no tenía o no había hecho el traslado. No. Y vota, digamos, en otras partes del departamento o en Maldonado. O del país. Sí, por supuesto. ¿Por qué en la Capuera especialmente, a pesar de que hay otras series nuevas que se crearon y que tampoco hay tanta gente que se haya plegado, pero sí van a concentrar allí el esfuerzo? Nosotros suponemos que en la Capuera fue el primer envión que salió mucha publicidad. Que bueno, estas cosas siempre las intendencias tienen mucho que ver. Se hizo mucho esfuerzo en la Capuera y tenemos en la práctica 2 circuitos en la Capuera. Tenemos alrededor de 800 habilitados. Por lo pronto tenemos más habilitados en la Capuera que en el municipio de Garzón. Claro. Y seguramente vamos a superar largamente los 1000. Pero hay algo que yo sospecho, que en la Capuera debe haber mucha gente del interior que está bastante reacia a tramitar el traslado para Maldonado. Es una gran comodidad para los vecinos de la Capuera que voten en la Capuera. ¿Por qué? Porque los circuitos nosotros los instalamos en la escuela. Sí, muy agradecido con el personal de la escuela, con la directora, y los circuitos van a estar en la escuela. Claro. Entonces, no tenés algún dirigente político me dijo en algún momento, me dice, ¿sabés la cantidad de gente que vamos a evitar trasladar en auto de un lado para otro? Y además la independencia del ciudadano. Va a ir caminando en bicicleta a la escuela de la Capuera y poder votar ahí. Yo supongo vamos a superar largamente los 1000 habilitados en la Capuera, porque además la Capuera, Portezuelo, es bastante amplio el lugar. Nosotros ahora vamos a instalar un día en la feria la comisión de la feria de Portezuelo. Nos planteó la posibilidad de ir. Vamos a ir un sábado, cuando vamos a estar 2 días en jueves, viernes en la escuela de la Capuera. El sábado vamos a ir a la feria y el domingo vamos a volver a la escuela de la Capuera. Y seguramente vamos a volver alguna otra vez más a la Capuera. Pablo, el aumento del padrón, ¿qué va a generar? ¿Más cantidad de circuitos o que los circuitos que van a ser o que sean más o menos los mismos van a tener más cantidad de votantes? Más cantidad de circuitos va a tener seguramente Piriápolis. Maldonado va a andar cercano, va a superar, yo supongo, los 400 circuitos. Eso obviamente que le da más importancia al departamento. Sospecho que va a andar entre los 402, 406 circuitos. Lo que genera también que para la Corte Electoral vas a necesitar más lugares. Sí. Y en algunos lugares como Piriápolis es difícil conseguir entidades, oficinas públicas o entidades deportivas que nos faciliten el lugar.
eso va a tener algún tipo de dificultad, y ni que hablar la convocatoria de los funcionarios públicos, que algunos son más accesibles a venir, pero en alguna ocasión tuvimos un tema con las certificaciones médicas. Bueno, eso te iba a preguntar, ¿no? Porque en algunos de los últimos procesos pasó que en avalancha aquellos funcionarios convocados para las mesas de votación se certificaba el suplente, el otro. Llegamos, yo ahora no recuerdo cuál fue la elección, pero llegamos, como dicen, a tener un grupo de retenes en la oficina, y en lo que yo le llamamos cantones nosotros, porque cubríamos la mínima expresión de los circuitos por la cantidad de bajas, como llamamos nosotros, que esencialmente eran bajas por certificaciones médicas. Siempre se cubrieron todas las mesas, pero ahora vamos a aumentar las mesas. No tengo la sensación que tengamos más empleados públicos en Maldonado, así que algo de dificultad vamos a tener, sospecho. Bien, se cierra el padrón a mitad de abril del año que viene. ¿Cómo empieza a cambiar, o a partir de ese momento, el trabajo de la oficina de caras a lo que es la primera fecha electoral, que si bien no es obligatoria, pero implica además, yo siempre digo que la interna me parece que es la que tiene una logística más complicada para los grupos y para las listas, porque hay que presentar desde los consentimientos, las planillas electrónicas, las planillas físicas, las listas impresas, porque hay infinidad de candidatos para los organismos tanto nacionales como para el departamental. Sin lugar a dudas, por orden de complejidad, son las elecciones internas, después las departamentales y municipales, y después las nacionales y lo tal. Pero la elección interna tiene una complejidad mayúscula. Yo particularmente soy partidario que las elecciones internas de los partidos voten, que hagan sus campañas, pero que voten los afiliados. Pero bueno, eso sería de otro costal. En las elecciones internas para nosotros, si bien son unos poquitos circuitos menos, porque recordemos que no son obligatorias. Claro. Entonces, los circuitos llevan mayor cantidad de habilitados, lo cual hace que sean menos la cantidad de circuitos. Pero sí es la que tiene una enorme proliferación de listas, porque todos los dirigentes políticos de los diferentes partidos quieren marcar sus votos y obtener sus congresales departamentales y nacionales, en ese orden. Claro. Departamentales y nacionales. En otros departamentos, ni que hablar en Montevideo, es mucho más importante el congresal nacional. Acá es, sin lugar a dudas, el congresal departamental, que es el que va a ser electo del colegio elector de tal o cual partido, porque el que va a nominar, ese colegio elector es el que va a nominar él o los candidatos a la intendencia. Por eso a veces depende de donde estemos, es la relevancia de la hoja grande, como dicen, que la hoja chica. Sí, pero que además las hojas grandes de la interna a veces vienen con 500 nombres, sí. Por lo tanto también implican consentimientos de todo tipo. Sí, además de los 500 nombres, es la única elección que se permite imprimir de los dos lados de la hoja. Claro. Que además, por consiguiente, en la presentación de la hoja de votación con 500 nombres, los funcionarios de la Corte, lo que tienen que hacer es controlar los 500 consentimientos, que estén todos. Claro. Que estén todos. Que estén todos, que sean originales, que coincidan los datos. Ahí tenemos, en cuanto al original, nosotros, la Corte Electoral no tiene peritos calígrafos, entonces se hace fe ciega, en que esa firma corresponde, pues no les entregas a un perito calígrafo. Claro, pero por ejemplo, también cuando digo original me refiero al hecho de que no se pueden presentar fotocopias. No, claro que no. Entonces, ahí tenemos que la presentación de las listas son paquetes. Tiene que presentar la lista tal o cual y trae la nota dirigida a la Junta Electoral, la agrupación Amigos del Viento, el partido tanto, viene a registrar la hoja de votación con el número tal y cual. Muy bien. Esa es la nota. Pero a su vez tiene que haberlo cargado, el soporte informático seguramente va a volver a hacer en la web del partido, imprimirlo, pero tiene una lista departamental con 140 y una nacional con 220. Es decir, tiene que tener los consentimientos de todos. Y si eso pasa a un equipo de funcionarios que va a chequear uno por uno. Y si no está, opción 1, volvés para atrás con todo, o le das las 24 horas para que
busque ese consentimiento, o bueno, modifique la hoja, ¿no? Para poder Sí, ingresar. y aún así, después que pasás todo eso y la hoja se publica, que nadie te la impugne. Claro, sí. La Junta Electoral recibe, ve que los recaudos están completos, se publica por 48 horas y ahí tenemos dos situaciones. La publicación en los tableros de la oficina, como dice la norma, la ley, lo vemos nosotros, los que estamos acá. Yo siempre digo, ¿quién va a venir a verificar, salvo alguien muy interesado, de Aiguá a Maldonado, de Bella Unión a Artigas, a ver si está la hoja? La Corte Electoral, una vez después de aprobada, ahora está con un poco más de celeridad y les está subiendo a la web para que cualquier ciudadano pueda ver las hojas de votación. Pero bueno, lo que hay es esa publicidad, esa publicación, y ahí lo que puede mediar es que algún ciudadano que haya sido indebidamente incorporado en la lista, claro, yo no di mi permiso y me pusieron en la lista. Y ahí concurre la oficina electoral y bueno, se busca el Fulanito está muerto y apareció en la lista. Sí. Entonces, eso nos ha pasado, pero sí nos ha pasado que han venido, yo nunca firmé para estar en la lista. Bueno, se va al expediente, al sobre, en realidad, se busca el consentimiento de su firma. De ninguna manera mi firma. Bueno, y ahí tenés dos situaciones. Tenés la situación que está dentro de las 48 horas, que es, bueno, cambien este nombre por otro. Tiene que cambiar el nombre por otro, porque hubo un recurso, una impugnación. Y si la hoja está firme, digo, mire, la hoja está firme, lo que usted presente en una nota, que lo único que podemos hacer nosotros, la Junta Electoral en realidad, es no proclamarlo en caso de ser electo. Claro. La hoja de votación, la lista, ya tiene calidad de firme. ¿El crecimiento del padrón de Maldonado nos va acaso a generar mayor representatividad? Es decir, ¿vamos a ganar un diputado en definitiva o nos vamos a mantener con lo que ya tenemos? Más allá de que no es el padrón o el número de inscriptos lo que define la cantidad de diputados, pero ya nos da una idea también, ¿no? Sí, el crecimiento del padrón de habilitados de Maldonado lo acerca el departamento, obviamente, a tener una banca más, sin lugar a dudas. Pero eso no le asegura que venga esa otra banca, por lo que nosotros habitualmente llamamos las bancas viajeras, claro, que es el cociente de los partidos en otro departamento. Puede haber una razonable presunción que Maldonado tenga la misma cantidad de bancas que en la pasada, puede haberlo, todo depende de cómo voten los partidos en el departamento, y siempre tener que tener presente una cosa: la elección nacional no es la elección departamental. No, claro. Entonces, bueno, capaz que se repiten los mismos partidos, el mismo escenario. Pero también podría uno pensar que en la medida que hay más cantidad de votantes, va a haber restos mayores eventualmente. Exacto, pero todo depende de la votación de los partidos en el departamento. Claro. Voy a poner un ejemplo, yo sé que no es muy feliz, pero el partido X, ¿sí?, no obtiene por cociente entero la banca del departamento. La banca por cociente entero fueron el diputado Echeverría y el diputado Tonini. Bueno, muy bien, vota significativa del departamento, que le permite tener un cociente importante frente a los demás departamentos de su partido y le permite llegar a una banca por Maldonado. Sí, eso es algo que, bueno, viene sucediendo en Maldonado muy a menudo. Eso puede ser una realidad, que un partido vote extraordinariamente bien en Maldonado y que pueda llegar a tener, en la pasada fueron dos, en la actual son 2 diputados del Partido Nacional y uno del Frente. Pueden haber 2 blancos, 2 del Frente. Sí, hemos tenido 2 del Sí. Frente, 2 blancos, 2 del Frente, un blanco. Maldonado tuvo diputado del Partido Independiente. También, por resto. Sí. Esas situaciones, Maldonado es un departamento que se va a posicionar como para tener una cantidad de bancas, llamémosle por restos, porque ser un departamento con una cantidad de habilitados importante, seguramente puede acceder y podamos llegar a tener, al margen de que esta cantidad de diputados, capaz que algún otro más. O sea, 6. Y es probable, sí, pero depende mucho de la cantidad de gente que concurra efectivamente a votar y el caudal de cada partido, de cada lema, en ¿no? Maldonado y en otro país. Lo que seguramente va a ser más caro es el costo del edil. Exacto. El costo del edil, el costo de los concejales en algunos municipios. Va a ser más caro un concejal en Piriápolis, sin lugar a dudas. No creo que tenga mucha modificación
en Garzón, por ejemplo. La última. Hay un periodo en el cual aquellos especialistas de cada partido, de cada sector, en lo electoral, están atentos porque hay que ratificar autoridades de las agrupaciones, hay que y hay que ir a mirar si los números si algún número quedó vacante, y hay números que para determinados partidos y sectores son importantes, ¿no? Son muy significativos. ¿Cómo estamos en Maldonado con eso? Estamos empezando. Por eso, estamos ahí. Estamos empezando, y ya estamos con las consultas. A veces uno dice, la gente no vive de la actividad política, no se acuerda, bueno, en esta época hay que armar las agrupaciones, y a su vez empieza a averiguar si tiene los números, cómo fue, y bueno, y está toda la explicación referida a la legislación electoral. Bueno, si usaste el número en la elección interna, tu agrupación lo tiene reservado hasta 50 días antes de la elección interna. Si votaste en las elecciones departamentales, bueno, tu agrupación tiene reservado el número hasta 50 días antes de las elecciones departamentales. Y ahí, no, pero yo pedí en la pasada 3 números, bueno, pero usaste uno. Entonces, el que está reservado es uno, no los otros 2. Y bueno, y Maldonado se caracteriza por una gran cantidad de hojas de votación, de lista de candidatos, pero las agrupaciones están volviendo literalmente a constituirse. Se constituyen, mucha gente cree que es frente a nosotros, pero es frente a las autoridades nacionales de los partidos, mesa política del frente, directorio del Partido Nacional, comité ejecutivo colorado, se constituyen. Las autoridades nacionales se lo comunican a la Corte Electoral, y la Corte Electoral, después de registrarlo en sus libros en Montevideo, le decimos libros, pero en realidad es algo informático, nos lo envían a nosotros, y una vez recibido, la agrupación Amigo de los Vientos puede venir a solicitar los números. Amigo de los Vientos, acá en Maldonado, ¿tiene algún número ahí de esos emblemáticos que está entre San Juan y Mendoza hoy en día? Yo creo que digo, porque podemos hacer como una especie de quiniela y avisar ya a través de esta entrevista, porque imagínate que pase alguien distraído y diga, hay el 20 dentro del Partido Nacional, por decirte un número emblemático. No sé, para otra gente será el 58, el 56, para otro el 400, el 404. Digo, yo creo que los números que son pequeños, si de 1 o 2 dígitos, creo que ya están todos utilizados. No recuerdo si quedará alguno libre. Después vienen los que quieren el número del año. Sí, bueno, sí, tuvimos algún episodio gracioso. Ahora hace poco fue una agrupación a pedir el número del año, y el día anterior se le había pedido otra. Esas pequeñas picardías en cuanto a las... ¿En qué partido fue eso? Del partido de allá. ¿Y con el tema del 23? También, 2023. Sí, pero justamente no fue en ese sector. Pero después, todas las conjugaciones, ¿no? Supongamos la vertiente artiguista, que tiene el 77, 77, 377. 77, 77. Claro, todas las variables posibles siempre están, sobre todo para las elecciones internas, donde nosotros siempre escuchamos, bueno, ¿qué? ¿Quiere ser candidato? Bueno, saque lista. Se va a constituir agrupación, saca lista, pero eso también es un elemento muy democratizador de los partidos políticos. Yo tengo militancia partidaria de toda la vida, y siempre fui muy defensor de los políticos y de la clase política del Uruguay, porque generalmente lo que nos quejamos nosotros es tan ínfimo al lado de las realidades argentinas y de Brasil y de otros países. Yo siempre digo que nosotros realmente somos un país muy aldeano, y ni que hablar las ciudades, todos nos conocemos de algún lugar. Yo creo que eso hace también que la actividad política y partidaria del Uruguay sea bastante más sana que en otros lugares, con todos los defectos que todos los días encontramos en la calidad humana de cada individuo, ¿no? Que tiene que ver, bueno, si es realmente una vocación de servicio el ser candidato, el ingresar en un partido, o simplemente son intereses personales. Eso hay inequívocamente en todas las áreas, en todos los sectores. Yo soy muy defensor de los políticos del partido de milito y de los partidos ajenos, con las diferencias que pueden haber. Siempre son bastante reconocidos en el exterior. Gracias, Pablo. No, gracias a ustedes.